Buenas tardes, gracias por sumarse a esta nueva charla organizada desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de UNICEN. En este caso, el tema de hoy es Fake News, un enfoque, un abordaje desde la ciencia. Va a estar a cargo de integrantes del equipo Ciencia Anti-Fake News, de investigadores e investigadoras. Yo soy Bernarda Ballesteros, docente de la facultad, y junto con Sergio Pared y Fabián Grossman, que son también integrantes de la Comisión de Extensión, vamos a hacer el apoyo logístico desde acá para que la actividad pueda realizarse. Así que le paso ahora a Cecilia Andere, que es la secretaria de Extensión de la facultad, para que nos salude, nos haga una bienvenida, y luego le pasamos el micrófono a las chicas como para que se presenten si quieren, de paso con su, digamos, cómo inicia esta actividad, este aporte que hacen a la plataforma Confiar y demás, y después ya dejamos en la dinámica que ustedes propongan, aproximadamente unos 50 minutos de actividad y preguntas que recuperaremos del chat. Les solicitamos que mantengan los micrófonos silenciados. Ceci. Bien. Bueno, buenas noches a todos y todas las presentes. Quería agradecerles esta oportunidad de compartir un espacio distinto del que todos hablamos, pero no todos sabemos mucho, tratando de ver qué es la verdad, qué es lo que no, qué es lo que sí, qué es lo falso, qué es lo... Y a todos nos convocó esto para un viernes, como decíamos. Bueno, yo quería agradecer en nombre del decano de la facultad, el doctor Rodolfo Catalano, que está en otra reunión. Como ven, ya estamos en temas que estamos todos con la virtualidad, con mucho tiempo dedicado a cerrar antes del receso. Quería agradecerles a todas, principalmente a las chicas que están, María Victoria, Guillermina y Ayelén, por esta deferencia en darnos la oportunidad de volcarle el conocimiento que vienen con una trayectoria que ya hemos visto, en compartirlo con nosotros, con la Facultad de Veterinarias y con otras facultades, con toda la gente que está en la universidad. Es un lindo intercambio porque vamos a hablar de la pandemia en términos de la ciencia y qué es lo que está pasando. Y quería darle la bienvenida. Solamente eso, acá vamos a hacer un espacio muy distendido, no es tratar de disfrutar de este espacio de intercambio, aprender, y quería agradecerle a ustedes y a todos los participantes que veo que se han sumado, y darle las gracias, porque, bueno, que sea un espacio distendido, lindo, y gracias a la Comisión de Extensión, a Bernarda, en este caso a Fabián, y a toda la comisión que apoya, a Sergio, y bueno, tengo a todos ahí para nombrar, y a gente que viene de otras instituciones o que son de fuera de la universidad, que también me ponen re contenta, estudiantes que veo que también pueden estar, así que un espacio muy lindo. Bueno, gracias y nada más que eso, darles la bienvenida y que se repita, vamos a ver. Gracias, chicas. Bueno, gracias. Por favor. Bueno, voy a comenzar a compartir. ¿Ahí lo ven? Ahí se está empezando a ver. Ah. Sí, ahí perfecto. Bueno, bien. Bueno, como les dijimos anteriormente, les comenté un poquito Guille, esto queremos que sea una charla bien participativa, que ustedes también como intervengan usando el chat o hablando. Somos un número para poder hacerlo, ¿no? Para hablar y demás. Primero nos vamos a presentar. Nosotros somos Ciencia Anti-Fake News. Las personas que les muestran las fotos somos el grupo fundador. Hoy por hoy somos 14 científicos y científicas del CONICET. Y lo que tratamos de hacer es dar batalla, digamos, a este exceso de información, no solamente de las fake news, ¿no? Sino también de otro tipo de desinformación que está circulando excesivamente ahora durante la pandemia, ¿no? Esto ya lo va a contar un poquito Vicky, pero bueno, las fake news ya vienen desde hace bastante. Pero bueno, acá en la pandemia, ¿no? Estando todos encerrados y con acceso 24/7 a Internet, hace que sobreabunde, ¿no? La información. Pero, digamos,
solamente desde la ciencia el enfoque quizás sería un poco corto, entonces buscamos y se acercaron colaboradores de otras provincias también, una de ellas es Victoria, que es comunicadora, así que le dan un gran aporte a poder enfrentar estas fake news. Así que bueno, ya arrancamos preguntándoles a ustedes, si quieren usar el chat, si saben qué son las fake news y si en realidad les llegaron fake news a sus familias, a sus amigos, a ustedes mismos. Si queremos que piensen ustedes si saben qué son las fake news y si se han enfrentado a ellas. Si quieren ir usando el chat y lo vamos viendo. Y ahí van diciendo que sí, que todo el tiempo, dice Roberto. Bueno, bien, se dan cuenta entonces que le están llegando fake news. Dicen que sí, noticias falsas. Bien, varios mensajes que sí, que dicen que siempre, que en la familia les suelen preguntar, digamos, ¿cómo nos pasa a nosotros también que en la familia te preguntan si son o no son verdad? Eso está bueno, igual que se genere por lo menos la pregunta, ¿no? De, ¿será verdad o no? Eso. Vos que sos científica, a ver. Claro. Tal cual. Bien, así que ahora la dejo a Vicky que va a explicar un poquito más. Bueno, las fake news en realidad nos parecen por ahí un fenómeno como muy nuevo, pero que ahora está en todos lados, pero en realidad existe desde hace mucho, tiene que ver con la información falsa, ¿no? Hay diferencias entre la intencional y la no intencional. Lo cierto es que existen desde, no sé, podemos decir que una de las más famosas antiguas es de 1938, con Orson Welles, que adaptó una novela, La Guerra de los Mundos, a un formato radial y simuló un noticiero urgente, nos invaden los alienígenas, y solamente había aclarado al inicio del programa que era una ficción. Bueno, la gente se enganchó más tarde en la radio y creyó que realmente por la verosimilitud con la que lo transmitía, pensaron muchos que realmente estaba ocurriendo una invasión extraterrestre. Generó un gran pánico social. Entonces, bueno, esto no fue intencional, obviamente, pero quiero decir que, para poner un poco en contexto, que no es un fenómeno netamente actual o que tenga que ver con Internet. Lo que pasa es que sí, la velocidad con la que las fake news se contagian son tan rápidas casi como el coronavirus. Entonces, bueno, sí se está empezando como a estudiar este concepto ahora. En 2016-2017 el diccionario Oxford la designó como una palabra del año, en realidad la posverdad, que la posverdad es como este fenómeno en el que ya no importa tanto las evidencias, ni los hechos, ni la información exacta, sino priman las emociones y los prejuicios y las ideas previas, los sesgos con los que cada una y cada uno llegamos. Entonces, se hace muy difícil acceder a la información verdadera, digamos. Y lo que tienen las fake news, por lo que funcionan, es porque mezclan mentira con verdad, y esa es una gran estrategia para colar y confundir estas informaciones falsas, que no siempre circulan en los medios de comunicación. También, de hecho, la mayoría en realidad por ahí circulan en las redes sociales, pero después allí les voy a mostrar que en realidad es preocupante lo mucho que están llegando a los medios, casi que se equipara, y bueno, y eso es por ahí lo más preocupante, porque ya nos perdemos y no sabemos en quién confiar. En ese caso, bueno, en el caso de las redes sociales, lo que vemos mucho es que quizás están en general vinculadas con las ideas conspirativas. Indirecta o directamente, siempre tienen alguna alusión o algún contenido que pone en duda a las autoridades sanitarias, que presentan fórmulas mágicas para curarte o para prevenir, soluciones mágicas o soluciones simples a problemas complejos. Y lo que tiene que ver con los medios de comunicación, lamentablemente, es una mala praxis, o sea, un mal ejercicio del periodismo, en el que
en este contexto en particular se evidencia mucho la falta de profesionales formados y especialmente de periodistas científicos y periodistas científicas especializadas en temas de ciencia que puedan comprender los matices, los tiempos y las estrategias, las metodologías que tiene la ciencia para trabajar y bueno, y no incurrir en muchos de los ejemplos que después les vamos a mostrar. Bueno, si quieres, Angie, quieres pasar, porque yo ya dije todo. Perfecto. Bien, entonces volviendo un poco a las redes, ¿no? Vicky comentó que la alusión, digamos, de fake news llega mucho por las redes sociales. Y mientras vamos contando esta diapo, le queríamos preguntar a ustedes también si se tratan de identificar, bueno, ya un poquito lo dijeron, ¿no? Por lo que me dijo Guille por el chat. Pero, ¿qué hacemos frente a esa fake? Tratamos de, o sea, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros recibimos esa fake y nos damos cuenta que es una fake, ¿no? ¿Qué hacemos? Tratamos de frenar esa circulación, no compartimos pero indicando que es falsa, o qué hacemos frente a las personas de nuestro círculo que les llega esa fake, ¿no? Mientras van poniéndolo ahí en el chat, lo que opinan. También déjenme contarles que justamente por las redes sociales tienen esto de que lo primero que aparece siempre en nuestras redes son los posteos de amigos y conocidos, en lugar de información de las organizaciones o medios de comunicación oficiales, y eso es un gran problema. Y por otra parte, las redes usan algoritmos en donde se selecciona, que ya se habrán dado cuenta, ¿no? Los hechos que se ajustan a lo que cada uno piensa, o sea, a la persona que forma parte, a la persona que tiene esa red, ¿no? A lo que piensa, a la ideología, a las creencias, y eso es lo que se llama sesgo de confirmación. Por otro lado, muchas personas piensan que si se les llega de muchas vías distintas la misma fake o la misma información, van a creer que es falsa, ¿no? Es como, pero me llegó por todos lados, entonces voy a dar por hecho de que esa información es verdadera. Antes de seguir, quiero saber si pusieron algo en el chat. Sí, están diciendo, bueno, algunos que directamente hacen la denuncia ante una falsa, y si no, que directamente no comparten las noticias que no creen. Muy buena, muy buena. Lo de denunciar está bueno, el Facebook, bueno, nosotras, creo que Guille lo sabe bien, que tratamos de denunciar varias veces en Mercado Libre la publicación de una de las soluciones como milagrosas que vendían para COVID, para curar COVID, y nada, y es todo un tema, ¿no? Porque lo denunciás, pero después reaparecen de otras formas. Pero bueno, no hay que abandonar, digamos, la lucha, hay que seguir denunciando, ya sea por Facebook, por otras redes. Bien, y entonces, a raíz de esta sobreabundancia pero no solo de noticias falsas, ¿no? Sino también de información no chequeada, o no, son noticias quizá falsas, pero no fake news, ¿no? Con esa intencionalidad, como decía Vicky hace un rato. La Organización Mundial de la Salud nombró como a este volumen de noticias e información sobre la pandemia como la infodemia, ¿no? Que lo que tratan de hacer estas noticias es capturar esta ambigüedad, la incertidumbre y el carácter engañoso, ¿no? Del material que está circulando tanto por las redes y por los diarios, que es algo también muy preocupante que nombraba Vicky hace un rato. Entonces, justamente nosotros lo que tratamos de hacer a raíz de esta infodemia es tratar de combatir este exceso de información brindando, ¿no? lo que se sabe basado en evidencia científica. Ese es nuestro rol desde la parte científica. Y hay algún dato muy interesante, que esto lo hicimos hace poquito desde el grupo de Ciencia Anti-Fake News, en donde evaluamos, ¿no? Hicimos una estadística de la recopilación de todas las noticias que nos pedían verificar, ¿no? Ya sea familiares, amigos, bueno, personas conocidas, desde las redes y demás, y nos dimos cuenta que por las redes, ¿no? Hay un 57% de información falsa que circula por las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram no tanto, YouTube, ¿sí? O sea, es terrible. Los videos en YouTube de noticias falsas, por ejemplo, de teorías conspiracionistas, tienen una bestialidad de vistas, ¿sí? Y lo loco es que las noticias falsas viajan mucho más rápido que la información verídica, y la contrapartida, o sea, la desmentida de esa fake o la verificación de esa fake, no llega a los mismos lugares, no tienen la misma repercusión. Y por otro lado, también lo preocupante, que lo mencionaba Victoria hace un rato, es que a través de los diarios digitales, ¿no? Sobre todo por ahí quizá en papel hoy no se usa tanto, se da por sentada mucha información
que aún no tiene una evidencia científica robusta, ¿sí? Que están muchas veces basados en resultados que no tienen el suficiente análisis por pares, que ahora lo vamos a ver en un par de ejemplos. Así que nada, para pensar estas fuentes, digamos, de desinformación que nos llegan a nosotros y que también un poco coinciden, quizá sobre todo con la parte de las redes sociales, de por dónde viajan estas noticias. Bien, así que ahora les vamos a proponer a ustedes, vamos a hacer como un juego, ¿no? Con algunos ejemplos que nosotras trabajamos en nuestros equipos y que hicimos, digamos, la verificación de la información que circulaba, para que ustedes nos digan que creen que eso que estamos presentando es algo verdadero o es algo que es falso. Así que, bueno, usen el chat y ahora le paso la palabra a Guille. Bien, bueno, vamos a empezar con un ejemplo que estuvo circulando en bastantes diarios, preocupó a muchos pelados, como a mi papá y muchas otras personas de nuestro entorno, que decía que la calvicie es un factor de riesgo para COVID-19, ¿sí? Lo que estamos mostrando acá es un print screen de una noticia que salió en el diario que literalmente decía eso. Entonces lo que hicimos fue ponerles ahí lo que dice la noticia y la idea es que ustedes interpreten, o sea, cuál es la conclusión que sacarían a partir de esta noticia, ¿sí? Muy brevemente lean como dice la noticia. Básicamente está hablando de un estudio que indica que los hombres con calvicie podrían estar más afectados, ¿sí? Así como medio intuitivo, ¿no? A primera impresión, si pensarían que es falsa o verdadera. Falso, dice Fernanda, ¿cuál es el estudio reciente? ¿Quién lo hizo? Se hace preguntas. ¿Dónde se hizo? Falso también, una pavada mayúscula, verdadero, falso. Bien, esto imagínense que es la típica frase que aparece cuando uno quiere en realidad entrar al mail y te aparecen en Yahoo Noticias un montón de cosas en chiquitito que te tienta y vos obviamente vas y le haces clic porque querés saber qué dice, y la verdad es que ni siquiera termina de leer la noticia entera, ¿no? Uno se queda con, entonces la calvicie es un factor de riesgo para COVID-19. Mira, Guille, dicen falso, pero se llevó a cabo en una universidad. Claro, bueno, y eso, como te dicen, que se llevó a cabo en una universidad, eso lo que hace en realidad es que te hace creer que sea verdadero, ¿no? Porque si se hizo en una universidad, no podría ser falso. Bueno, acá hay algunos científicos que dicen, que hablan de la correlación, que no tiene nada que ver. Puede que muchos pelados hayan muerto por corona, pero ¿qué tiene que ver con la infección? Es una absoluta mentira, no soy pelado. Papá de Guillermina. A ver si querés pasar a la próxima. Dale. Bien, bueno, por suerte para todos los pelados, esto era una noticia falsa, ¿sí? La calvicie no es un factor de riesgo para COVID-19. Y este nos pareció un ejemplo súper, digamos, interesante para mostrar, porque si yo les pregunto a ustedes si les parece razonable, ustedes muy probablemente me van a decir que sí, en realidad. ¿Les parece razonable que hayan más calvos que estén internados o que hayan más pelados que estén infectados, ¿sí? Pero si yo les pregunto, ¿quiénes son las personas que tienen más tendencia a ser calvos? ¿Sí? ¿Quiénes son? Básicamente son hombres mayores. Estos hombres mayores, en general, pueden tener otras enfermedades subyacentes como hipertensión, problemas cardiovasculares. Entonces, la pregunta que se tendría que hacer ¿es porque sos pelado que tenés mayor posibilidad de tener una forma más grave de COVID-19? ¿O es que en realidad, como hay más calvos dentro del grupo de riesgo, es por eso que, digamos, van a aparecer más personas peladas o muertas o con infecciones graves, ¿sí? Entonces, lo que es súper interesante de este ejemplo es que la correlación entre dos factores no indica necesariamente una causalidad, ¿sí? Espera, volví un cachito, Aye. Perdón. No, porque me olvidé de decir otra cosa que, bueno, como pusimos ahí que hay que tener mucho cuidado con los titulares que son exóticos o sorprendentes, digamos, cuando en general tenés un título que te llama mucho la atención, digamos, hay que leerlo 2 veces y, digamos, prestarle un poco de atención. En este caso lo que está faltando es análisis exhaustivo de la noticia, ¿sí? Si uno hubiese leído bien el paper que se publicó y todo, se hubiese dado cuenta que en realidad no es que la calvicie per se sea un factor de riesgo. Ahora sí, si querés, Aye, pasa a la próxima. Dale. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando de la correlación? ¿Sí? Que la correlación no implica causalidad. Una correlación es un tema que se trata en estadística, ¿sí? Que lo que trata de hacer es ver si hay alguna relación entre dos variables distintas. ¿Sí? En este caso sería ser pelado y tener una infección grave de COVID-19.
Entonces, lo que se ve es que hay una gran correlación. Ahora, ¿existe una causalidad? ¿Es porque sos pelado que tenés la enfermedad más grave? Entonces, ahí es cuando uno en realidad tiene que mirar todos los detalles, ¿sí? Como dije recién, muy posiblemente muchos pelados tengan comorbilidades asociadas. Entonces quisimos traerles este ejemplo que es de una página que es muy graciosa y se la recomiendo, que está escrita ahí abajo, se llama Spurious Correlations. Lo que muestra es justamente miles de ejemplos en los que podés ver una correlación casi perfecta, pero que claramente no tienen ningún tipo de causalidad, ¿sí? Acá lo que estamos mostrando es, por ejemplo, el valor de Apple en la bolsa y la cantidad de nuevos doctores en ingeniería química de los Estados Unidos. Pueden ver que hay una correlación que es buenísima, ¿sí? Tiene un R cercano a 1. Uno podría decir que, bueno, que tendría que haber una explicación entre estos dos factores, pero es obvio que no, ¿sí? Entonces, esto es simplemente un ejemplo medio gracioso como para que prestemos atención a esto, ¿sí? Que digamos que hay dos cosas que vayan de la mano, no quiere decir que uno sea causa o consecuencia de la otra. Sí, y a nivel periodístico también podemos prestar atención, como decía Guille, que cuando un titular es muy desopilante, ya ahí tenemos que empezar a desconfiar. Y después, bueno, las noticias que en general no tienen firma son un poquito menos confiables, aunque no siempre, no es condición irrefutable, pero en general las noticias que no están firmadas no tienen a nadie responsabilizándose directamente por esta información más que el medio en general. El medio, digamos, es mucho más sólido que por ahí un periodista. El periodista cuando firma la nota está exponiendo su nombre y lo único que tiene el periodista es su credibilidad. Si la pierde, pierde muy probablemente el trabajo. Entonces siempre tenemos que desconfiar un poquito más de aquellas notas que no estén firmadas. Y después, bueno, hay cosas que no están explicadas, como por ejemplo hoy se preguntaba Fernanda, que también es periodista, la alopecia dice debería considerarse un factor de riesgo y dice el vínculo es tan estrecho. Bueno, ¿cuál es el vínculo? ¿Cómo que es tan estrecho? Y no queda explicado. Cuando la noticia tiene muchos huecos informativos, bueno, ahí ya podemos desconfiar. Muy bien. Bueno, Vicky. Bueno, esta es también una que algunas nos indignan un poquito, pero dice que la hipertensión y ser fumador dejan de ser factores de riesgo por COVID. Dice que un nuevo estudio identifica factores de riesgo cruciales para muertes por COVID. Esta es una información que también se publicó en relación a un estudio. Esto es muy común, que aparezcan a cada rato, tiene que ver con la infodemia, que aparezcan a cada rato informaciones de nuevos estudios preliminares, donde aparecen, bueno, las novedades en relación a los factores, principalmente hay muchas sobre los factores de riesgo vinculados a la COVID. Entonces, a ver qué piensan ustedes, si esta podría ser verdadera o falsa, de acuerdo a cómo la ven que está construida, que es lo que pensarían a primera vista. Jorge Arevito dice, hay un departamento de Google que busca correlaciones entre búsquedas y las cosas más extrañas, sí, lo que decía Guille. Parece verdadero, pero habría que dar cantidad de personas en el estudio. Le escribió un fumador hipertenso, dice Fabián. Falsa nuevamente. Jorge sospecha, dice no tiene fuente. Bueno, bien, es falso. Lamento por el que era hipertenso y fumador. No, pero bueno, vamos a analizar un poquito más este trabajo, ¿no? Es una revista muy prestigiosa, es de la revista Nature, capaz que la escucharon nombrar, pero el problema de esta nota es que se basa mucho en el abstract, que sería el resumen del trabajo. Y el análisis de este trabajo en particular es bastante exhaustivo y es difícil de interpretar en algunas partes. Por eso yo les traje, por más que esté en inglés, ahora
se los muestro. Por ejemplo, la interpretación del resumen, ¿sí? Acá sí decía que es peor, digamos, tiene mayor riesgo ser hombre, ¿sí? Tener una edad mayor y como acá hambre, ¿no? Pobreza, diabetes, asma severa, y fíjense que acá dice varias condiciones médicas, ¿no? Otras condiciones médicas que no nombran acá. Y por otro lado, que esto después lo va a comentar un poquito más Vicky, que también es el riesgo depende de la etnia, ¿no? O sea, con la raza blanca menos propensa a sufrir complicaciones por COVID que la raza negra y que los asiáticos. Por otro lado, respecto de los fumadores, ¿sí? Lo que explicaba el paper era que si uno tenía, por ejemplo, EPOC o alguna enfermedad crónica respiratoria, es un factor de riesgo para desarrollar algo como un cuadro más severo de COVID. Pero no se puede descartar que ese cuadro severo, si bien ser fumador per se, o sea, por sí solo, no trae una consecuencia hacia una enfermedad de COVID más severa, no implica que el cuadro que uno tenga respiratorio no haya sido por fumar, ¿sí? Entonces, queda un poco raro decir que ser fumador no es digamos, factor de riesgo para COVID, si en realidad sabemos que fumar, todas las consecuencias que produce, y muchos de esos cuadros seguramente sean porque las personas hayan fumado antes. Y por otro lado, en ninguna parte de la nota dice que de todo lo malo que tiene fumar, ¿no? Y por eso acá el trabajo explica que estos resultados no apoyan ningún efecto protectivo de la nicotina, ¿no? Pues podría traer aparejado quizá eso. Y por otro lado, respecto de la hipertensión, hay que tener mucho cuidado porque no es un factor de riesgo, pero para los mayores de 70 años. ¿Pero por qué? Porque la edad per se mayor de 70 años ya es ser factor de riesgo, ¿sí? Ya es un factor de riesgo para una forma severa de COVID, que es lo que venimos viendo, ¿sí? El grupo de donde hay una mayor mortalidad es en las personas mayores de 70 años. Pero si uno se analiza acá, ¿sí? El riesgo de tener hipertensión, ¿sí? Para las personas menores de 70 años. O sea, si yo tengo hipertensión y tengo 40, igual voy a tener más probabilidad de tener mayor riesgo o desarrollar un cuadro más severo por COVID. Entonces hay que tener cuidado con el titular, ¿sí? Porque la hipertensión por sí sola, para mayores de 70 años no es un factor de riesgo. Pero eso no significa que los menores de 70 hipertensos no tengan un mayor riesgo a sufrir una enfermedad más severa. Vicky, ¿querés agregar algo? Bien, sí, en cuanto a lo periodístico, el buen periodismo, digamos, de manual por lo menos, debería informar en el titular directamente. En este caso no informa nada, es decir, dice, un nuevo estudio identifica factores de riesgo cruciales para muertes por COVID. Supongamos que soy una trabajadora apurada, bueno, no lo supongamos, lo soy, y no tengo tiempo de leer demasiada información, como nos pasa a todos y que por eso tienen tanto efecto también las fake news. Yo leyendo este titular no estoy incorporando ningún tipo de información. Estamos hablando dentro del género de noticia, no de crónica, no de reportaje en profundidad, no de un género literario. En la noticia pura y dura clásica, el titular debería informar. Yo leo el titular y ahora sé algo que antes no sabía. Yo leyendo este titular no sé nada, porque nuevo estudio identifica ¿cuál estudio? Factores de riesgo cruciales. No me dice ni siquiera, aunque sea una pista, ¿cuáles? Bueno, tengo que obligadamente leer la bajada, ¿sí? Que es el parrafito, el que primero aparece después de un titular. Y dice, la hipertensión y ser fumador saldrían de la lista de factores de riesgo. La primera oración que dice es esa, que la hipertensión y ser fumador saldrían de la lista de factores de riesgo. Con lo cual, si soy fumadora, digo, ay, bien, estoy a salvo, no me tengo que preocupar, bueno, le sigo andando al pucho tranquila. Dice, mientras que la edad, el sexo, la etnia y varias condiciones médicas parecen determinar mayores probabilidades de resultados graves. Está bien, en la bajada, en el titular, uno no puede explicar todo. En el periodismo hay que incluir y excluir información, seleccionar. Y ahí está el desafío. Bueno, ¿qué voy a incluir como profesional o por lo menos como lectores? Sospechar, bueno, ¿por qué están eligiendo de todo el caudal de información que contenía el paper? ¿Por qué eligen esto para informarme? Y justamente es lo más llamativo. Entonces, para que sigamos leyendo. Pero
digamos, una trampa, porque el lector debería seguir leyendo, o bien porque la información es realmente importante, o bien porque está muy bien escrita, que es la destreza del profesional. Bueno, no puede ser por esconder información o por trampear que yo mantengo al lector en vilo hasta el último párrafo. Además, rara vez las personas leen hasta el último párrafo de una noticia. Y en este caso, justamente, el matiz y la información crucial estaban recién en el último párrafo, después de, no sé, por lo menos 10 párrafos que tiene o más. En el último párrafo dice, independientemente de los inconvenientes metodológicos del estudio, coinciden en que las causas de las disparidades, ya sea en COVID-19 u otros aspectos de la salud, están estrechamente relacionadas con el racismo estructural. Fíjense que en el último párrafo habla de, bueno, y no te dije, pero tiene ciertos inconvenientes metodológicos el estudio. Bueno, recién ahora me lo voy a decir en el último párrafo, y que están estrechamente relacionadas con el racismo estructural. Toda la nota trata básicamente de cómo el racismo termina afectando, digamos, porque no es que hay una explicación clara de por qué tener la piel de color más oscuro me podría incidir genéticamente, biológicamente, en padecer más complicaciones de la enfermedad, sino que tiene que ver muy probablemente con la exclusión, la pobreza. Menciona muy a la pasada que tiene que ver con que son personas que padecen más el estrés, y claro, ser pobre es bastante estresante, o que te discriminen, o que te puedan parar a cada rato la policía en la calle, que son las cosas que pasan. Este estudio es de Reino Unido, donde, bueno, estas situaciones son más frecuentes que por ahí, bueno, en Argentina también, pero con un poco menos de color. Pero bueno, este estudio además salió en Nature, entonces genera, como es una revista que tiene mucho prestigio, genera muchas dudas y mucha confusión. ¿Cuál es el problema? Que me parece, con lo que hablábamos con las chicas de este caso en particular, que el principal error acá está en la interpretación periodística que se hizo del paper. O sea, no es que el paper esté mal, sino que acá hay un mal trabajo periodístico respecto de la interpretación de estos datos, que bien podría haberse solucionado consultando a un experto. Los periodistas científicos, dentro de nuestra rutina de trabajo, tenemos como habitual, cuando nos encontramos frente a cualquier paper o una información muy técnica, consultar a cualquier especialista, sobre todo cuando son temas que no hemos abordado anteriormente. Y eso es parte del ejercicio de un profesional especializado, que en este caso es lo que estamos viendo también, que hay una gran deficiencia en los medios, en la falta de periodistas científicos. Pasamos a la otra. Bien, pasamos a la otra. Ahí están diciendo que sí, que la duda es si la mala interpretación es sin querer o adrede, y sí, tal cual, digamos, hay algunas noticias en las que se nota que uno intencionalmente tergiversa lo que está leyendo como a propósito para enganchar al lector, y bueno, a veces, podría ser sin querer, digamos. Claro, por ahí, bueno, una de las cosas que no dije al inicio, pero las fake news como retomaron un poco de impulso, principalmente en la política, en las elecciones estadounidenses, en las que gana Trump, ¿no? Y en Twitter. Entonces ahí empiezan más las fake intencionales. En este caso es como una intencionalidad un poco más inimputable, o no sé si inimputable, pero más perdonable quizás, porque... Sí, es como que les hubiese faltado ganas de llegar al fondo de la noticia en realidad, en ese sentido. Claro, tiene que ver más con la desidia, con la celeridad de informar algo ya primero, porque el COVID está teniendo muchísimo como rating, porque la gente tiene mucha incertidumbre, angustia, y quiere saber cuáles son las últimas noticias al respecto, si tengo más probabilidades de enfermarme yo, mi familia, si ya puedo salir, si no puedo salir. Bueno, entonces hay mucha demanda de información, los medios trabajan con esa demanda para buscar clics, y digamos la intencionalidad en este caso es comercial a la larga, digamos, no es una intencionalidad política como por ahí sí se dio en otros contextos. Muy bien.
Bien, pasando a la siguiente, esta quizá la han escuchado porque circuló bastante. Dice, el grupo sanguíneo A, o sea, el A, aumenta el riesgo para COVID-19. Y ahí les trajimos un titular que dice que un estudio preliminar chino indica qué tipo de sangre es más vulnerable y cuál más resistente al coronavirus COVID-19. Qué interesante lo que dice Roberto también. Dice, probablemente en los últimos números de Nature se está reconociendo el racismo en las ciencias. No sabía. Seguramente. Bien. Bueno. ¿Qué opinan de esta? A ver qué piensan de esta, si será verdadera o falsa. ¿Aumentará o no el riesgo? Acá parece que tienen más dudas porque no estarían contestando. Están pensando, sí, no se quieren arriesgar, no pasa nada, no. Nota. Después de todo lo que le dijimos, ahora no se quieren arriesgar. Bueno, ahí dicen que por lo que leyeron es verdadera, me da miedo opinar, y dice falsa, pocos datos e información. Otra dice creo que es verdad. Bueno. Si lo pusieron de ejemplo seguro es falso. Pero por ahí hay ejemplo verdadera. Bueno, les queremos decir que falsa también esta, pero ¿por qué, digamos? Perdón, hago un comentario, sí. Porque por ahí para ver en la anterior que dice, informa, pero se desdice, dice que se necesitarían más pruebas, y eso es verdad, ahí está como más negrita, que de hecho así está puesto en la noticia real. Exacto, o sea, bueno, bien ahí, se están dando cuenta entonces. Sí. Primero que dice un estudio preliminar, ¿no? Ya si es un estudio preliminar, no implica un estudio y preliminar, es decir que todavía no está, si quieren, aprobado por el resto de la comunidad científica. O sea, esto que se llaman preprints en inglés, son estudios que un laboratorio hace y un grupo de trabajo y escribe esos resultados, llega a una conclusión y hace que otros pares lo evalúen ese trabajo, ¿sí? Antes de publicarse, antes de que esté listo para toda la comunidad y de que esté aprobado científicamente. Entonces, este es un grave problema que vemos actualmente, que hay muchos noticias que se basan en estudios preliminares. O sea, preliminares es que todavía no fueron testeados y evaluados por el resto de la comunidad científica, que es algo que es un punto que todas las revistas hacen antes de publicar un estudio. Y aparte indica qué tipo de sangre es más vulnerable y cuál más resistente, ¿no? Y en este caso decía esto, ¿no? Que el grupo sanguíneo A tenías como más predisposición a la severidad, a lo mismo, ¿no? Respecto de otras cosas que vimos, y que el grupo 0 es el más resistente, si se quiere. El tema es que, bueno, primero acá que se dieron cuenta, ¿no? Necesitarían hacer más pruebas, pero están dando por hecho que hay un tipo de sangre que es más resistente que otro. Y por otro lado, un poco, bueno, lo que hablamos de los estudios preliminares, por otro lado hay que tener en cuenta que en este estudio en particular y en otros también que he leído, hay un problema con el grupo A, el grupo B y el grupo 0, que no están igualmente representados en la sociedad, ¿sí? Y muchas veces no se ajusta a ese tipo de análisis. Es decir, el grupo A está mucho más representado que el grupo 0, ¿sí? Hay mucha más gente que tiene grupo A que tenga grupo 0. Y otra de las limitaciones es que solamente se analizan los casos severos que están en el hospital. Entonces, no estamos teniendo en cuenta todos los casos leves que están afuera, a ver quiénes están más contagiados que otros, si alguno tuvo más síntomas que otros. Entonces, el análisis, ¿no? Es muy exhaustivo de esos trabajos preliminares y por algo todavía no están evaluados por la comunidad científica. Porque los pares se toman tiempo en evaluar todas estas cosas que les estamos diciendo. Vicky, ¿querés agregar algo? Por ahí los invito también a ir pensando, por ahí otro debate que no está resuelto. Yo tengo mi postura, pero no está resuelto en el periodismo. ¿Debe el periodismo publicar preprints? ¿Cuál es está bien, me parece perfecto que se publiquen los preprints en la comunidad científica, porque la necesidad de crear conocimiento, de hacer crecer el conocimiento en este contexto es súper importante, el conocimiento compartido y colaborativo, pero ¿necesita la sociedad saber acerca de los estudios preliminares? Me gustaría saber por ahí qué piensan y después yo les digo lo que pienso yo desde mi expertise.
hay páginas enteras de preprints, piden que sean leídos e interpretados con precaución, pero nadie lo hace, dice Guille, sí. Bueno, quizás hay que reflexionar entre datos y conocimiento. Debe es una palabra complicada para el periodismo. La diferencia entre datos y conocimiento me refiero. Sí, bueno, Fernanda dice, lo que sucede es que para llenar páginas de diario se publica todo, claro, no está bueno. Claro, yo pienso un poco similar, que me parece que equivale a publicar chismes, publicar preprints. En este caso, al estar relacionado con temas de salud, es peligroso. Genera falsas expectativas, genera confusión, es demasiada información que no necesitamos. Esto es justamente lo que construye la infodemia, es decir, el exceso de información. Si no es necesario, es mejor dar menos información, pero más clara y más concreta, que ofrecer información, porque sí, en este aspecto el periodismo debería tener más responsabilidad social. Siempre debería tenerla, pero en un contexto de pandemia es más delicado y podríamos hacer el esfuerzo de no publicar información innecesaria, porque sobreabunda, confunde, genera angustia, y al final después cuando estos preprint se completan o se refutan, después rara vez se publica que finalmente no tenían nada que ver. Sí, entonces, yo iba a agregar un poquito de eso desde el lado, del revés, del lado desde la ciencia, digamos que vemos todo el tiempo lo que cuesta en realidad publicar un paper y que llegue a la última fase aprobada por el editor, por tus compañeros, por un montón de personas. Entonces hay un montón de trabajos que uno llama preliminares o estos preprints que terminan siendo retractados. Entonces, como dice muy bien Vicky, es que la mayoría de estos que son retractados, en realidad nadie lo anuncia. Así como están anunciando esta nota, nadie sale a decir, ah, no, en realidad el trabajo que decía que el grupo A podía ser peor era mentira. Nadie dice eso. Entonces, si van a levantar los preprints, también deberían hacerse cargo cuando estos preprints son refutados. Sí, yo quería agregar que, aparte, es un poco con lo que pasó con lo de los pelados, ¿no? Digo, es necesario, un poco lo que decía Victoria, es necesario, ¿qué puedo hacer yo que soy grupo A? ¿No? Porque la verdad es que un montón de gente es grupo A, bueno, yo también, por ejemplo. ¿Y qué haces? ¿Entrás en pánico? No sé, digo, ¿a qué apuntaba? ¿Cuál es el fin de esa noticia? ¿No? Lo mismo con los pelados, que para generar un miedo terrible en la población que tiene este grupo sanguíneo. Entonces, nada, para acotar un poco a lo que Sí, de nuevo esta nota no... Sí, Victoria, perdón, un pequeño comentario desde el campo veterinario, digamos, echando las noticias de ustedes. Nos pasó con la cuestión de la transmisión entre humanos y animales. Desde un principio se desligó a los animales del rol, digamos, de la relevancia en la cadena de transmisión, más allá de que ha habido animales que han resultado positivos, sobre todo animales cercanos a personas que están, digamos, con cuadros de COVID o contactos estrechos. El caso más, digamos, la noticia lo más espectacular que he visto en relación a esta modalidad que decimos es, un día salió un titular enorme en Clarín con el tema de que que los perros, habría un estudio de nuevo preliminar, que los perros podrían transmitir. Al otro día, el mismo medio publica la versión contraria, que los perros no tienen nada que ver en la transmisión. O sea, de última, en el caso nuestro, bueno, yo justamente en epidemiología más o menos, y venía siguiendo el tema, yo digo, ahí está bastante gráfico lo que ustedes están diciendo. O sea, que pasás de ni siquiera es digamos, un matiz, es de todo o nada en un día, en 24 horas. Igual, o sea, por lo menos en este caso, en este caso por lo menos salió la contranoticia, digamos, cuando se terminó dando por falsa esa noticia, lo comunicaron, con lo cual, dentro de lo malo que es, no es tan malo, ¿se entiende? Claro, bueno, pero digo, ya la duda está, y no es un tema menor. Totalmente, porque aparte por ahí no todos leyeron el segundo día, tal vez hay gente que leyó solo el primer día. Claro, la implicancia que tendría eso es enorme, un poco por lo que dice usted, en el caso nuestro, bueno, que pueda eso tener que ver con un abandono masivo de animales domésticos, liberados a la calle, o sea, se generaría una problemática extra justamente a partir de este tipo de circulación de información que, bueno, es el día de hoy que no está
se sigue considerando que no son relevantes los animales en la cadena de transmisión. Se comunica, sí, a la luz de lo Además, que se sabe. esto termina afectando la credibilidad de la ciencia, porque parece que es la ciencia la que todo el tiempo va y viene, y en realidad es un periodismo que no está entendiendo. Y por otro lado, para copiarle a la ciencia, digamos, el periodismo podría empezar a aprender del error o a reconocer los errores, y que eso no implique, sino al contrario, que no implique ser un mal profesional, sino todo lo contrario. Y quizás esa misma nota podría haberse presentado como una rectificación de la anterior y no como una información nueva, totalmente aislada de la anterior. O sea, ahí el medio no se hace cargo bueno, no sé si el error, o quizás supongamos que era preliminar, bueno, que lo publicó, la noticia que publicó anteriormente, sino que publica la siguiente como si nada hubiera ocurrido. Y en esto el periodismo incurre lamentablemente con demasiada frecuencia, y pareciera que reconocer los errores habilita a que nos cuestionen como profesionales, cuando debería ser al revés. Pero pasa también en la ciencia. ¡Ay, cómo me mienten! ¿Cómo? Ayer me dijeron que no usara barbijo y ahora me dicen que use barbijo. La organización ven que nos quieren manipular, que nos mienten. Y en realidad es que la ciencia, gracias a que reconoce los errores, puede avanzar para no repetirlos. Más obtuso sería seguir diciendo que no pasa nada, que no hay que usar barbijo, cuando hay reconocer la nueva evidencia y poder cambiar de postura frente a la nueva evidencia es un signo de calidad. Pero bueno, deberíamos todos un poco imitar esa metodología. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Acá les pusimos que probarán en Argentina una de las vacunas contra COVID-19. ¿Qué piensan de esta? Seguramente la escucharon también bastante. Es cierta, dicen. Bien. Verdad, Dice. verdadera. Ajá. Espero que sea cierta. Bien, bueno, veo que no hay... El espero que sea cierta es muy de lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Igual espera que sea cierta, pero hay muchas veces esto de la emoción cuando leemos una información. Exactamente. Bueno, sí, bien, estaban bien informados, es verdadero. Ahora Vicky les va a explicar un poco por qué, ¿no? Cómo nos damos cuenta que esa noticia es verdadera. Yo lo que les quería contar es que sí, justamente lo que se va a probar, vamos a entrar en la fase 3, en realidad una fase 2B3 de ensayos clínicos de la vacuna, pero aún así siendo verdadera, miren qué loco esto, ¿no? Que muchas personas empezaron a decir, no, que somos unos conejillos de indias, que vienen acá, ¿no? A testear, a ver si es segura, qué sé yo. Bueno, en realidad la fase 3, digamos, ustedes vieron que la velocidad con la que se está trabajando es una locura, ¿no? En este medio de esta crisis. Y bueno, y en realidad la fase 3, lo que les queríamos aclarar, ¿sí? No, es que es una fase ya avanzada del ensayo clínico, ¿no? Se va a probar en una gran cantidad de población, y que siempre las personas que van a ser testeadas para la vacuna son voluntarios, son personas que se ofrecen, ¿sí? Nadie está obligando a nadie a hacer el ensayo clínico. Pero bueno, aún así, con una noticia verdadera, y que por ahí esto, ¿no? Teniendo en cuenta que decían, espero que sea cierta, aún así aparece toda la otra parte, ¿no? De pensar que quizás somos conejillos de indias y demás. Pero bueno, ahora Vicky vamos a analizar un poco más por qué nos damos cuenta que es verdadera la noticia. Cuando vemos la noticia podemos ver que es una noticia muy importante, muy esperanzadora. Van a probar en Argentina una de las vacunas contra el coronavirus. Entonces, digamos, si fuera una fake, podríamos pensar, uy, me genera alarma, me genera emoción, me genera esperanza, ¿será verdad? Y enseguida podemos ver que no solo que salió en casi todos los medios, aunque eso no es condición necesaria o exclusiva para que sea verdadera, porque, como decía hoy Ayelen, muchas veces la fake news se terminan replicando por todos lados y llegan a los medios,
pero lo que es clave es que hay un anuncio oficial. Estuvo Alberto Fernández presentando esta información, se sacó una foto, se hizo cargo, o sea, hay una comunicación oficial. Le vemos la cara, el nombre, el apellido a una persona que se responsabiliza oficialmente por esta información. Entonces, ahí ya sí, después si fuera mentira, bueno, habríamos sido víctimas de un gran engaño, pero es poco probable que un presidente se exponga a eso, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, cuando es una noticia muy importante, seguro que va a haber un comunicado oficial de una autoridad en el tema anunciando la medida. Entonces, cuando no lo haya, desconfiemos. Digo, si nos llega una información de algo muy, muy esperanzador o muy alarmante y no hay una contraparte oficial, autorizada, podemos desconfiar. En este caso no fue así, entonces sí podemos estar tranquilos de que nadie nos está mintiendo, y además la construcción de la información, si bien en este caso una nota que tomamos de página 12 no está firmada, de todas maneras podemos ver que la construcción informativa es muy buena. ¿Por qué? Porque tiene un montón de links que nos llevan a poder corroborar la información. Vemos que hay un gran trabajo ahí, hay fuentes expertas, un montón de fuentes expertas. Está, bueno, el nombre de los laboratorios concretamente, que uno es alemán, que el otro es la farmacéutica, etcétera. Y después también hay una explicación que me parece súper importante de por qué se eligió a la Argentina como parte de este desarrollo. Es decir, para que no pensemos, como muchos pensaron al principio, ni bien vieron el titular y se quedaron con el titular, es, ¡ay, somos conejillos de indias! Pues no, no lo somos. ¿Por qué? Porque se explica perfectamente que para entrar dentro de este desarrollo, la Argentina debía cumplir con una serie de requisitos, dentro de los cuales sí tiene que haber un nivel de contagio importante o notable, porque si no hubiera enfermos, ¿de qué sirve? ¿No? Hay una cuestión ahí lógica, pero también de capacidad técnica y científica del país y de antecedentes en el desarrollo de este tipo de investigaciones vinculadas a las vacunas, por ejemplo. Pfizer además es una de las empresas que se encarga de la vacuna del neumococo, que está en el calendario oficial. Entonces son informaciones que fácilmente uno puede chequear con una simple búsqueda en Google y comprobar muy rápidamente que se trata de una información cierta. Y bueno, y acá lo destacable es que la construcción informativa cuenta con fuentes expertas. Que muchas veces es lo que falta en el resto de las notas. Como hay apuro, no se escribe lo que se encuentra y no hay tiempo de contactar a las personas que son expertas y que saben. Bien. Bien. ¿Qué? Bien, bueno, a esta pasémosla un poquito más rápido porque ya estamos un poquito justo con la hora, así que simplemente se la vamos a comentar porque también nos permite mostrar otra cosa dentro de estas fake news. La noticia era que según la OMS, los asintomáticos no contagian. Seguramente escucharon esto de una u otra manera porque hubo un revuelo enorme por varios días. Y entonces acá, ¿qué es lo que pasó? Si querés pasar ya a la próxima directamente. Acá, ¿qué es lo que pasó? Hubo la directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, estaba en medio de una entrevista y cuando estaba hablando de los asintomáticos, dijo que estas personas raramente contagiaban, ¿sí? Esa es la traducción exacta del inglés, que es el idioma en el que estaba hablando. Ahora, de alguna manera o por algún motivo, pasó de decir que la transmisión es muy rara a ser los asintomáticos no transmiten, ¿sí? Entonces acá hubo un contenido que fue muy posiblemente digamos, con cierta, digamos, sabiendo que estaban interpretándolo mal, y fue mal interpretado por los medios, ¿sí? Es, digamos, con cierta intencionalidad. Entonces, en este ejemplo, digamos, trae muchas consecuencias porque justamente hacen que la gente empiece a descreer de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, y en realidad no es lo que está sucediendo, ¿no? Era como uno de los casos anteriores que decíamos, sino que hay una mala interpretación periodística
y están manchando en cierta manera a los científicos o a las personas que están estudiando este tema, ¿sí? No sé, Vicky, si querés agregar algo más. No, simplemente que por ahí esto que decía hoy, ¿no? Si hubiera un periodista científico, sabe perfectamente que cuando una investigadora dice raramente contagian, uno está habituado a ese tipo de lenguaje y en ciencia el raramente significa muy pocos casos, pero no significa de ninguna manera el descarte de plano de esa posibilidad. Muy bien. Bueno, entonces les contamos un poquito con ejemplos cómo hacemos para combatir la desinformación desde la ciencia. Lo que tratamos de hacer es proveer la información y tratar de comunicarla, ¿no? Porque también no basta solamente con proveer la buena información, sino que hay que comunicarla de buena manera para que lleguen a todas las personas. Y básicamente, bueno, les contamos un poquito esto, lo que hacemos, ¿no? Juntamos la información, buscamos las evidencias y adaptamos ese contenido a un lenguaje coloquial. Y por otro lado, esto también es importante de aclarar que la ciencia, y que lo venimos hablando en toda la charla, es dinámica. O sea que algo que quizá es apresurado, ¿no? Que hoy no tuvimos tiempo para hablar de lo que es apresurado, ¿no? Que todavía está en estudio, puede pasar a ser verdadero o puede ser falso. Y que justamente estamos ahora viendo a la ciencia actuar en tiempo real, ¿no? Y entonces por eso pasa muchas veces esto, que algo que quizá no se tiene mucha evidencia, bueno, es apresurado, después pasa a ser verdadero y demás. Y bueno, pero eso es parte de la ciencia que es dinámica. Así que bueno, vamos a finalizar. Vicky, te dejo. Dale, sí, no, simplemente les vamos a dejar por ahí algunos consejos, les presentamos los problemas y para no dejarlos desahuciados, les damos algunos consejos para no contagiar fake news. Recordamos que está la plataforma de Telam Confiar, que trabaja con las compañías de ciencia anti-fake, y ahí hay un montón de herramientas, pero bueno, acá les vamos a facilitar otras. Bueno, en primer lugar, como ya dijimos creo que varias veces, hay que desconfiar de las cadenas o de los mensajes anónimos de WhatsApp, ¿sí? Las noticias reales no se van a informar por mensajería personal. Si hay algo que es realmente importante, vamos a tener un anuncio formal, ¿sí? El día que aparezca una cura o un tratamiento, o ojalá algún día la vacuna, nos vamos a enterar o por cadena nacional o por cadena internacional, pero no nos va a llegar seguramente por WhatsApp. Leamos la noticia completa también antes de compartirla, porque bueno, en las rutinas periodísticas de los grandes medios, en general el que escribe el titular no necesariamente escribió la nota, ¿no? Y eso pasa muchas veces porque, bueno, lo que buscan es lograr el clic, ¿no? Entonces, ante la duda, mejor no compartirla si no sabemos lo que contiene. Bien. Por otro lado, chequemos las fuentes. Si la información proviene de un sitio muy poco conocido o que no es posible identificar quién lo dice, entonces el consejo es simplemente no reenviarla. Bien, también es muy importante no creer en cualquier persona que se presente como experto, ¿sí? Hay muchas veces que pasa que, por ejemplo, hay alguien que dice, pero lo dijo el infectólogo tal, y bueno, no necesariamente le da la verdad absoluta a esas personas. También nos salteamos una que es mirar la fecha de publicación, porque las redes a veces nos ofrecen como nuevas, justamente por los algoritmos, noticias que en realidad son viejas. Y también en eso que dice Guille, de no confiar en cualquiera, bueno, tampoco lamentablemente podemos confiar en nuestros amigos ni en nuestra familia, pero eso al menos como fuentes, ¿no? En otros temas podemos seguir confiando. Le podemos preguntar si nos mandan algo extraño, sospechoso de ser fake, cómo les llegó, porque bueno, las intenciones de nuestra familia, de nuestros amigos, seguramente son buenas, pero bueno, pueden haber caído en una fake. Bien. Lo que vemos no siempre es lo que es. Un recurso habitual de las fake news es presentar como actuales imágenes de archivo de otros países o ambas. Se puede copiar aparte y pegar la imagen en Google para encontrar el origen de esa imagen. Bien, ojo con la frase que es, son datos, no es opinión, porque ya que esto no es del todo cierto, ¿sí? Los datos y las estadísticas pueden ser interpretadas de maneras muy distintas que incluso pueden llevar a conclusiones totalmente contradictorias. Entonces, sepamos que las cifras no son verdades absolutas. Y desconfiemos hasta de nosotras mismas o de nosotros mismos, porque el sesgo de confirmación hace que tendamos a creer en informaciones que refuerzan nuestra ideología. Busquemos en la noticia hechos, evidencias y fuentes identificables y contradictorias, porque el buen periodismo contiene polifonía, que esto es varios puntos de vista sobre un mismo acontecimiento, si no es opinión. Y consultar la plataforma Confiar, ¿sí? También es una buena herramienta porque podemos checar las estadísticas que nos llegan.
prevenirnos de las que aún no nos llegaron y acceder a herramientas para no caer en nuevas. Bueno, y si alguna de todas estas acciones les parece mucho trabajo, alcanza con no reenviar. Muy bien, ahí dejamos nuestras redes, acá es @anti_fake news, y esta es la plataforma de Confiar, la de Temlam, la que nosotras, digamos, estamos colaborando para desmitificar la desinformación que nos llega, así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muy buena, chicas, la charla, muchísimas gracias. Acá en el chat preguntan si va a quedar para subir en algún lugar. Sí, la charla está siendo grabada. Después la vamos a compartir desde la Facultad de Veterinarias y vamos a agregar los enlaces que ustedes nos quieran agregar o compartir, sumando a esta charla que han dado. Así que, bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, estaríamos en hora, como para ir cerrando, pero si alguien quiere hacer algún comentario, puede usar un segundito el micrófono, y si no, las vamos despidiendo. También y agradeciéndoles. Si tienen dudas, se pueden comunicar con nosotros en cualquiera de las redes sociales, ya sea que les llegue una fake que no saben si es cierta, o si encuentran algo que está circulando por todos lados y nos quieren llamar la atención, cualquier comentario es más que bienvenido. Bueno. Muchas gracias a todos los que se sumaron hoy. Así que gracias a las chicas por este tiempo y bueno, estaremos en contacto a todos los que estuvieron acá. Y todas caras, algunas conocidas y otras no tanto, pero fue muy linda la charla. La verdad, muy buena. Por lo menos por participar. No difundimos. Muy buena la participación por el chat. Porque nos gusta, me parece. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar activos y bueno, y a la UNICEN por convocarnos.